Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Saludamos a quienes también a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio, con muchas noticias. Una mañana muy soleada en Bogotá. A esta hora ya comienza a nublarse el cielo. Es posible que haya algunas lluvias, según reporta el IDEAM. Y vamos de inmediato con las noticias. La primera de ellas tiene que ver con la segunda línea del metro de Bogotá, no la que ya está comprometida hasta ahora hasta la calle 72, la avenida Chile con avenida Caracas, y que podría ir extendida hasta la calle 100 con autopista norte. No, estamos hablando de la segunda línea del metro que tiene previsto hacerse desde Suba hacia este mismo punto. Fue declarada desierta la primera licitación, pero en 2 semanas se daría inicio a un nuevo proceso, esta vez una licitación pública internacional. Esto quiere decir, traduciendo de don Nicolás Rodríguez, que se aplaza un poco el cronograma para la construcción de la segunda línea del metro para la capital del país. Así es, Ricardo, buenas tardes. Pues eso lo acaba de confirmar el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se declara desierto el proceso de licitación para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Confirma el mandatario que eso se da tras recibir una comunicación del grupo SACIR, el grupo español interesado en esta licitación, afirmando que van a retirar la propuesta. Y es que, según lo comentado por el alcalde y la gerencia del metro de Bogotá, esa comunicación se recibió hoy a las 9:50 de la mañana y precisamente hasta hoy, Ricardo, era ese plazo para presentar las propuestas y asimismo continuar ese proceso de calificación. Afirma por su parte el mandatario local que no se recibieron más propuestas, o que más bien la empresa Metro de Bogotá no recibió más propuestas, y por eso se tomó esta determinación. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Desde la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del Metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. Y precisamente dice el alcalde que esto no significa que el proyecto se vaya a detener, ya que también cuentan con el apoyo de la banca multilateral y los créditos de la banca multilateral, como lo confirmó desde el año pasado. Y por su parte, tanto el gerente del metro como el alcalde aseguran que para el mes de febrero se va a reabrir el proceso de invitación y licitación a los interesados con un plazo aproximado de 7 meses, es decir, hasta septiembre, y después de esta fecha cierran el proceso para recibir las ofertas y comenzar el trámite de valoración, por lo cual, según lo estimado por el distrito, en el primer semestre del 2027, Ricardo, se espera que adjudiquen el contrato para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá. Sigue la violencia en el suroccidente del país. Hubo una nueva explosión en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, mientras siguen buscando las 17 camionetas que se robaron las disidencias de la vía panamericana. Algunas incluso, denuncian concejales, ya se estarían viendo en algunas zonas de la ciudad de Cali. Hugo Mario Palomar. Ricardo, los habitantes del barrio Las Mercedes, ubicado en la cabecera del municipio de Suárez, Cauca, fueron sorprendidos hace algunos instantes por una fuerte explosión. Según la comunidad, en medio de bolsas de basura abandonadas a pocos metros del parque principal, fueron instaladas 2 cargas explosivas con la intención de atacar a las patrullas del ejército y la policía que recorren las calles del pueblo. Uno de los artefactos explotó anticipadamente, causando daños en ventanas de algunas viviendas, locales comerciales y en una motocicleta que estaba parqueada en el sector. Minutos después de la explosión, la alcaldía de Suárez publicó un comunicado pidiendo a los habitantes del pueblo tomar medidas y precaución para sus desplazamientos por la posible presencia de otros artefactos explosivos allí en la cabecera municipal. Recordemos que allí en Suárez, Cauca, el pasado 14 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de policía del municipio, ataque que por fortuna no dejó en su momento policías, tampoco civiles, heridos. Ricardo. Muy bien, Hugo, unas 6 minutos. Hay novedades. Declaró hoy ante la Fiscalía Juan de Bedut, el padre de una de las niñas terriblemente envenenadas con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio por parte, presuntamente, de Zulma Guzmán. ¿En calidad de qué?
estuvo Juan de Bedut hoy en la Fiscalía. Calila Peña. Sí, señor. Mire, asistió Juan de Bedut, padre de una de las niñas fallecidas, quien rindió su versión libre ante el ente acusador sobre los hechos que hasta ahora apuntan a Zulma Guzmán como la principal responsable del crimen que conmocionó al país. Según la Fiscalía, la declaración de Bedut hace parte del fortalecimiento probatorio del proceso y busca esclarecer detalles relevantes sobre el contexto familiar, la recepción de las frambuesas y los efectos que tuvieron en las víctimas. De manera paralela, pues esta semana la Fiscalía avanza en otras decisiones determinantes dentro del caso. Una de ellas, el llamado a interrogatorio de una mujer que aparece mencionada en la investigación, quien presuntamente habría sido la persona encargada de entregar al domiciliario las frambuesas que posteriormente llegaron hasta la vivienda del empresario Juan de Bedut. Hablamos ahora de la inseguridad en Bogotá, hablamos del asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Nil Felipe Cubides. Fue víctima del paseo millonario. Le sacaron la plata de las cuentas bancarias el pasado viernes y luego lo mataron. Su cuerpo fue hallado incinerado en la vía Soches, en Usme, en el suroccidente de Bogotá. Allí está Julián Ríos. Hola, buenas tardes. Esta es la vereda de Los Soches de la localidad de Usme, en el sitio donde encontraron asesinado al profesor Cubides. Aquí se enfocaron las investigaciones por parte del CTI de la Fiscalía. Encontraron algunos de los rastros, por ejemplo, esta manga de una chaqueta que al parecer él pertenece a la víctima, al profesor Nil Cubides, profesor y docente del externado. Aquí es donde supuestamente los delincuentes lo arrojaron a una especie de carreta de madera, le rociaron gasolina y le prendieron fuegos. No hay cámaras en este sector, es una zona boscosa, despoblada, por eso los investigadores tienen una difícil tarea para armar este rompecabezas y también para establecer las causas de este asesinato y poder dar con el paradero de los responsables. Terrible historia que siguen las autoridades para determinar cuál fue la banda responsable del asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia, luego de haber sido víctima de este paseo millonario. En el Hospital San Rafael de Itagüí, sus trabajadores, que no son ningunos ricos, como intentó peyorativamente calificarlos, o mejor descalificarlos el ministro de Salud, le respondieron y mostraron cuál es el drama que tienen en sus familias, algunos incluso sin poder pagar la matrícula de sus hijos. No es para ningún tipo de chistes, señor ministro, es una tragedia humana. Héctor Santamaría habló con ellos. Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, nunca se imaginó que defender y exteriorizar una crisis como la que vive su hospital, llevándola a que con lágrimas contara cuál es la realidad de sus 460 empleados a los cuales no le paga hace 4 meses, los llevaría a que lo pusieran en el ojo del huracán. Llegaban llorando, no tengo con qué comer. No tengo que pagar arriendo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que habría corrupción en el hospital que atiende especialmente a la comunidad más pobre del sur del Valle de Aburrá y del suroeste antioqueño. Incluso habló de clases sociales. Los ricos también lloran. ¿Sí? Lo real es que hay una deuda de 22.000 millones de pesos al San Rafael, el 90% de la nueva EPS y Sabia Salud, las dos intervenidas por el gobierno nacional. Por eso, Jonathan Arroyave, un enfermero, esto le dijo a Blue. Bueno, realmente es un baldado de agua fría muy fuerte. Realmente es doloroso que nuestro líder, digámoslo así, que es el ministro, nos trate de esta manera. Obviamente son palabras que habría que entender mucho más el contexto de lo que él haya querido decir, pero la realidad es otra. O sea, estamos viviendo dificultades grandes, graves, porque es nuestro sueldo, es nuestro vivir. Más allá de las discusiones en el centro están los usuarios, que también hablaron con nosotros. Aquí llegan todos los pobres y si no es aquí en el Hospital del Sur, pero aquí es de puro pobre. Consulta un rico que nunca llega. No, acá no llega gente rica, acá llegamos, somos los más vulnerables. Aunque el ministro Jaramillo habló de corrupción e involucra al hermano del gerente Jorge Honorio Arroyave, este hace 12 años no es diputado. La gobernación de Antioquia también lo niega y antes, por el contrario, destaca que están saneando este hospital. Don Andrés Carmona, hablemos de política. Finalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto que elimina la prima especial de servicios para los congresistas. Eso sí, para los próximos congresistas. Esto no aplica para quienes hoy son aliados del gobierno y estarán hasta el próximo 20 de julio en el Capitolio Nacional. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Se trata del decreto 0030 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y la directora del Departamento de Función Pública, Mariela Barragán. Con este decreto se elimina el decreto, o se deroga el decreto de 2013, que establecía una
prima especial de localización, vivienda y salud de los congresistas. Esta prima inicialmente en el año 2013 tenía valor de 7.898.000 pesos, pero en la actualidad se le paga a los congresistas un valor de 16.940.000. Y ojo, esta prima también hacía parte de la asignación básica y constituía factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y prima de Navidad. Con esta decisión, el salario de los congresistas estará organizado, estará conformado por dos componentes. Primero, el sueldo básico y segundo, de representación. Por supuesto, varios congresistas ya han señalado que esta eliminación de esa prima de servicios hacía parte de los cerca de 18 proyectos de ley que buscaban reducir el salario, pero que fueron negados por el Congreso. Muy bien, don Andrés, el abrebocas de la muy agitada movida política este comienzo de año en Colombia. Mateo, comencemos hablando, porque más adelante tendremos más información sobre la posibilidad que se venía hablando de una tercera consulta el 8 de marzo. La consulta de centro. Exactamente, Ricardo. ¿Qué sabemos? ¿Quién está pidiendo canoa? ¿Quién está pidiéndoles a otros candidatos que se suban a ese barco, a ese bus? Es precisamente, Ricardo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que busca construir una opción de centro para una consulta el 8 de marzo. Ha estado hablando con Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, con Luis Carlos Reyes y con Leonardo Huerta. Él fue defensor para la salud. También le hizo un llamado a Mauricio Armitage, quien ya dijo que no iba a esa consulta, pero le hizo también una invitación directa a Claudia López, a Sergio Fajardo. Recordemos que Fajardo ha dicho en diferentes ocasiones que va directo a la primera vuelta, pero lo que busca Claudia López es que reconsidere esa decisión. Personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. Pero en todo caso creo que yo debemos le voy hacer a la decir, consulta. Mateo, que la noticia de esto que dice la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que esté de nuevo acercándose a Sergio Fajardo. Ellos fueron muy cercanos hasta el 2018 y tal vez un poco en el 2022, pero luego partieron cobijas y estaban muy distantes. Estos acercamientos y esta petición de Claudia López a Sergio Fajardo para que se suba a la misma consulta a la que ella iría, muestra que en el centro no están tan felices, están preocupados porque entienden que necesitan una consulta viable para poder avanzar hacia las elecciones de mayo. Exactamente, ahora en la política las enemistades se dejan atrás cuando por conveniencia se necesitan alianzas nuevas. La pregunta, Ricardo, además es si Sergio Fajardo llegará a esa consulta, que lo más seguro es que no, porque él ya ha dicho en diferentes ocasiones que va directo a la primera vuelta para tratar de darle aire a esa consulta, pero lo que hace Claudia López es tratar de convencerlo y de esa manera esa consulta de centro podría tomar alguna forma. Podría ser viable en ese caso. 1:15, hablando de política, Catherine Ávila, ya se conoce desde la registraduría el modelo de la tarjeta electoral, del tarjetón de las consultas del 8 de marzo. Sí, señor Ricardo, la Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todos, la del Pacto Amplio y la Gran Consulta, esto con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos que van a votar deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla va a anular el voto. El Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie pues la orientación política del votante y además recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que una vez cerrada esta etapa se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral. Sobre este tema, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, se pronunció también respaldando la adopción de una tarjeta electoral única para las consultas presidenciales porque dicen que permite guardar precisamente el secreto del voto, así como la impresión en las tarjetas del 100% del censo electoral. Lo dijo durante la Comisión de Seguimiento Electoral que continúa hasta ahora. Ahí estamos viendo el modelo, estamos viendo en Dito y en YouTube el modelo de la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo, todas en una sola tarjeta, y eso abrió la polémica, como usted lo dice, Catherine, porque el CNE, o al menos Cristian Quirós, que es su presidente actual, no está muy de acuerdo. Él dice que esto genera confusiones.
Lo cierto es que ya la registraduría está mostrando el modelo, una sola hoja, y a usted se la entregan el 8 de marzo. Con la tarjeta para Senado y para Cámara le darán un tercer tarjetón, que es el de las consultas, y allí usted decide si participa o no. Y si decide participar, escogen cuál participa, en la 1, en la 2 y eventualmente si hay una tercera consulta. 1:17, hablamos de economía, noticia importante, noticia gorda que tiene que ver con el negocio del año por ahora, y es cómo Millicom se va a quedar con la mayoría de las acciones de Movistar. Viene otro gigante que intenta competirle a Comcel, a Claro, en el mundo de la telefonía móvil en Colombia. Paola Sierra. Así es, Ricardo, pues se conoció que la empresa Millicom de Luxemburgo, que es conocida en el país por ser la dueña de Tigo, presentó una oferta pública de adquisición, también llamada OPA, para comprar una parte muy grande de Colombia Telecomunicaciones S.A., que es la compañía que opera comercialmente como Movistar Colombia. En este caso, lo que busca Millicom es comprar entre el 54,68% y hasta el 68,35% de las acciones de Movistar Colombia. En términos simples, esto significa que Millicom quiere quedarse con el control mayoritario de Movistar Colombia como parte de la salida de la empresa española Telefónica del país. Un dato clave es que en noviembre la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó con condiciones la unión entre Tigo y Movistar. La razón de esa integración es que podría beneficiar a los usuarios y al mercado porque permitiría bajar tarifas y generar una competencia más equilibrada frente al dominio que hoy tiene Claro, que tiene un poco más del 51% del mercado colombiano. Actualmente, Tigo tiene el 21,59% y Movistar el 16,84%, lo que significa que la integración fortalecería su presencia en el mercado colombiano, en el que tendrían en conjunto un 38,43%. El periodo para aceptar la OPA irá desde este jueves 22 de enero hasta el 4 de febrero del 2026. Una 18 minutos y en medio de lo que significa un cambio de época, una época en la que las corridas de toros, las peleas de gallos y otras tradiciones son mal vistas por unos sectores. Hoy inician las corralejas en Sincelejo y en gran parte de la sabana sucreña, de la sabana cordobesa. Había muchas dudas, don José Palma, porque había unas medidas cautelares que estaban impidiendo que comenzaran las corralejas hoy en Sincelejo. Finalmente, a las 2:30 comienza la fiesta. Ricardo, así es, luego de entregar los requerimientos legales pendientes y también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada este martes la realización de las corralejas de Sincelejo, que se extenderán hasta el próximo domingo. El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado, como usted mencionaba, debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello. Sin embargo, se logró garantizar la seguridad de los cerca de 7,000 personas que, según las autoridades, asistirán a esta cita. Como final puedo decirle que esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio del 2027 entrará en vigor las prohibiciones establecidas en la Ley 2385 de 2024, la cual prohíbe corralejas y toda clase de actividades que impliquen el uso de los animales, Ricardo. 1:20, José, pero me pierdo. Entonces, ¿toros no habrá o sí habrá toros? Para esta edición sí habrá toros. Desde las 2 de la tarde saldrá el primero. Claro, 1:20, porque es una tradición. Y ahí está la diferencia en la ley y en los fallos de la Corte Constitucional. Porque corralejas sin toros, pues no serían corralejas. 1:20, cambiamos de tema, hablamos de las noticias del mundo, hablamos de la expectativa por la llegada este miércoles del presidente Donald Trump a Davos. El plato fuerte es el futuro de Groenlandia. Silvia Carrasco, desde Londres. En Davos, Ursula von der Leyen dijo que la respuesta de la Unión Europea a las ambiciones de Trump sobre Groenlandia sería inquebrantable, unida y proporcional, enfatizando que la soberanía danesa es innegociable. Insistió en recordar al presidente Trump que Europa y Estados Unidos son socios. That Arctic security can only be achieved together. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake.
Dice la presidenta de la Comisión Europea que la seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos y por eso los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos, dice, acordaron un acuerdo comercial en julio pasado y en política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Sin embargo, Trump no se rige por las prácticas tradicionales. Horas antes de llegar a Davos, publicó en su red social capturas de pantalla de mensajes del presidente francés Emmanuel Macron en los que expresaba su confusión sobre Groenlandia y proponía una reunión del G7 posterior a Davos en París. Trump también expuso un mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que elogiaba la labor de Trump. Otro foco de controversia es la Junta de Paz para la Reconstrucción de Gaza que Trump quiere firmar en una ceremonia en Davos. Países han expresado su temor a que esa junta se convierta en un rival de facto de la ONU, junta que además otorga a Trump amplios poderes. Francia, el Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Canadá rechazan participar en ella. Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y al champán francés si Macron no asiste a la ceremonia de firma de la Junta. En su discurso en Davos, antes de la llegada de Trump, Macron calificó la coerción arancelaria de inaceptable y defendió la autonomía europea. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests demand maximum concession. Dice Macron, la competencia de Estados Unidos es mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa. También está acumulando incesantemente nuevos aranceles. Todo eso es fundamentalmente inaceptable, dice Macron, más aún cuando se utilizan como una palanca contra la soberanía territorial. Así es como Donald Trump, que llega recién mañana miércoles al Foro Económico Mundial de Davos, se ha tomado de facto la agenda de la reunión en Suiza. Hablamos de más noticias del mundo. Israel empieza a demoler instalaciones de la ONU, los incendios en Chile y la tormenta solar más fuerte de los últimos 20 años. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Bulldózeres israelíes demolieron estructuras en la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. Había cesado ya esta organización todas sus operaciones en este lugar y no tenía más personal de las Naciones Unidas ni llevaba a cabo actividades de la ONU, según indicó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. La ONU dijo que esta es una violación grave del derecho internacional, la demolición de sus infraestructuras y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Los bomberos en Chile luchan para controlar los incendios forestales que se cobraron hasta el momento 20 vidas, 75 heridos, 500 personas en albergues, luego de arrasar con poblados enteros y que se expandían a otra región del sur del país. En Ñuble y en Biobío, bomberos combaten por cuarto día incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas y destruyeron o dañaron más de 1.000 casas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El presidente Boric lo ha dicho, el Estado va a entregar todas las herramientas para dar protección a las personas que han sido afectadas por estos incendios y es muy importante, por tanto, insisto en hacer caso a las instrucciones de la autoridad. Un hombre fue detenido por presuntamente intentar comenzar uno de los incendios allí en el sur de Chile. Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, emitió una alerta por una tormenta solar originada por una llamarada del sol que podría provocar anomalías en los sistemas en las redes eléctricas y las comunicaciones satelitales, también en los GPS. La tormenta solar, el nivel G4, que es severa, que supone el segundo mayor nivel de alerta desde hace 22 años, tiene en alarma a todas las autoridades. Estas tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el sol y pueden afectar distintas tecnologías. También permiten ver auroras boreales espectaculares en latitudes poco habituales. Por ejemplo, en el norte de los Estados Unidos, una 25, don Octavio, buenas tardes. El abrebocas deportivo hoy tiene que ver con una muy interesante fecha de la Champions League. Yo salgo de aquí y me voy de una a ver fútbol. A las 3 de la tarde empiezan los partidos interesantes. Y va a poner el canal de YouTube de Blue Radio. Va a poner el canal de YouTube de Blue Radio y lo voy a escuchar a usted. Bueno, sí, señor. Perfecto. Estaremos hablando de eso, Richie, porque, como bien dices, comienza una jornada de Liga de Campeones de Europa que ya tiene un partido terminado. Jugó el Brujas de Bélgica. En este momento está jugando
el Manchester City, el equipo de Guardiola, que no atraviesa una buena situación. Luego de perder el clásico frente al Manchester United, está perdiendo 2-0 en este momento frente al Bodo Glimt. En un rato se juegan el resto de los partidos. También hablaremos del regreso del Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano, que terminó con una derrota en el General Santander. También hablaremos de la selección de Venezuela de fútbol, que en medio de sus inconvenientes anunciaron hoy a un nuevo director técnico con pasado en el fútbol colombiano. Así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. La representante de la Cámara, Catherine Jubinao, denunció un presunto cartel de diplomas de la Fundación Universitaria San José que habría beneficiado a contratistas y funcionarios del gobierno nacional. Básicamente descubrimos que el caso de Juliana Guerrero es la punta del iceberg y que aquí podríamos estar ante un cartel de títulos irregulares en una estrategia sistemática en la que la Fundación Universitaria San José expide títulos a la medida de las necesidades de las entidades del gobierno de Gustavo Petro. En un primer barrido que hicimos, porque entenderá que este trabajo es supremamente dispendioso, estamos revisando contratista a contratista, funcionario a funcionario, encontramos 24 casos que ya tenemos plenamente documentados. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:27 minutos. Hablamos de El Fuego Amigo, nuevo episodio que se produce en el Sanedrín del presidente Gustavo Petro, léase en el círculo más cercano del presidente de la República, que ha tenido como detonante un hecho que también ha causado mucha polémica, del cual ya les vamos a hablar, y es la decisión de la Fiscalía, primero de imputar cargos y luego de retirar esa imputación en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por posibles omisiones que habrían facilitado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La historia se une con lo que comenzamos contándoles en un punto particular, en la pelea que quedó al descubierto entre el ministro de Justicia, encargado Andrés Zidárraga, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez. El ministro de Justicia ha dicho que viene siendo víctima de espionaje, sus teléfonos y sus correos, y menciona la plataforma Pegasus. Y en medio de esas denuncias se ha conocido un documento, una supuesta orden de trabajo de las fuerzas militares del arma de inteligencia que demostraría supuestas actuaciones de la fuerza pública contra otros miembros de la fuerza pública en ese mismo contexto. Desde el Ministerio de Defensa, desde las fuerzas militares, dicen que ese documento es apócrifo, que ese documento es falso. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor. Fuentes del Ministerio de Defensa niegan la autenticidad de esa supuesta misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia, ese documento que habría ordenado identificar a miembros activos y retirados del ejército que venían supuestamente entregando información sobre supuestos actos de corrupción al hoy ministro de Justicia Andrés Zidárraga, y lo hacen mencionando una serie de razones técnicas y administrativas para sustentar esa conclusión. Primero, dicen que hay formato y versión irregulares. El documento no cumple con los estándares establecidos en la tabla de retención documental para ese tipo de órdenes. El segundo, consecutivo inexistente. Dicen, las misiones de trabajo se asignan mediante un sistema interno automático y el número que aparece en el documento no existe ni corresponde a la nomenclatura oficial. El tercero, lenguaje no institucional. En la redacción de ese documento usan expresiones y términos que usan no coinciden con la doctrina ni el lenguaje oficial de las fuerzas militares. Como cuarto punto, también dicen que hay fallas jurídicas. La orden no está sustentada en normas vigentes ni actualizadas, requisito obligatorio para cualquier misión de inteligencia. Como quinto punto, también dicen que no hay registros de gastos reservados y mucho menos soportes administrativos que respalden la supuesta misión. Como punto final, dicen que los vehículos que mencionan en ese documento son inexistentes. Luego de revisar el parque automotor del CACIM, no se encontraron vehículos ni placas que coincidan con los mencionados en el documento, puntualmente un Suzuki Alto que habría sido usado en estas labores de inteligencia. Desde el ministerio reiteran que el caso relacionado con la presunta contaminación del teléfono del ministro Zidárraga está en manos de la Fiscalía y que cualquier conclusión sobre este hecho deberá producirse en el marco de la investigación. Niegan entonces que utilicen el software Pegasus y mucho menos en ese documento. Muy bien, Felipe, estamos viendo el documento que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares dicen que es apócrifo, que no es cierto, que es falso en torno a esos supuestos seguimientos y a esas presuntas interceptaciones. Esta pelea en el gobierno es del ministro de Justicia con el ministro de Defensa.
La otra pelea, como les contaba, en el alto gobierno surge entre el ministro de Justicia y el director de la UNP, o mejor, al revés, entre el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el ministro de Justicia. El telón de fondo es la imputación de la Fiscalía, que al final retiró a última hora, temporalmente, por presuntas omisiones de la Unidad Nacional de Protección que habrían facilitado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Se fue muy duro hoy en Mañanas Blue Augusto Rodríguez contra el ministro Hidárraga, Andrés Hidárraga de Justicia. Miguel Cardosa. Sí, Ricardo, buenas tardes. Esta nueva controversia viene por cuenta de la UNP, como lo decías, que se avivó hoy en la mañana en Blue Radio, porque el director de la Unidad Nacional de Protección sugirió que la decisión de la Fiscalía de imputarlo por presunta omisión en el refuerzo de la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio, tendría motivaciones políticas. Augusto Rodríguez aseguró que nunca fue escuchado en una diligencia formal y se enteró por la prensa del anuncio de la imputación, que recordemos fue revocado 4 horas después. También afirmó que Andrés Hidárraga lo acusó de participar en supuestas chuzadas en su contra, señalamientos que calificó como falsos. Y por esa acusación, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sospecha que la esposa del ministro de Justicia, Andrea del Pilar Verdugo, quien trabajó hasta hoy en la Fiscalía, estaría detrás del intento de imputación por el asesinato de Uribe Turbay. Por esto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, niega cualquier intento o responsabilidad suya en las chuzadas al ministro Andrés Hidárraga. Dice que yo lo chuzé, pues jamás pasó por mi cabeza hacerle escuchas o grabaciones a personas. Eso no lo hago yo. Sí, doctor Augusto. Y menos en la posición que estoy como el encargado de la protección de personas de la oposición, de afines al gobierno, de la prensa, líderes sociales, es decir, jueces, magistrados. Pero también Augusto Rodríguez denunció presiones del ministro Hidárraga sobre la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, y pidió que su gestión sea investigada. Dijo textualmente: conozco cosas del doctor Hidárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética, y por lo tanto se las hago saber al presidente. Según el director de la UNP, también la entidad no podía reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay porque la figura de precandidato no estaba contemplada en la norma vigente y, de acuerdo a su versión, los documentos citados no eran solicitudes de refuerzo de seguridad, sino simple pedidos de apoyo. Miguel, pero este fuego amigo también está mostrando los problemas de comunicación y de coordinación que hay al interior de la Fiscalía, en especial con este retiro de la solicitud de imputación contra el director Augusto Rodríguez, una falta de coordinación que se estaría dando también en otros casos similares. Lo cierto es que una vez se reúnan otra vez estas dos instancias, podría reactivarse entonces la solicitud en contra del alto funcionario Calila. Valentina, es importante aclarar que lo que sucedió fue que la Fiscalía confirmó el retiro de la imputación debido a que la fiscal de Administración Pública no tendría la competencia para desarrollar dicha línea de investigación, ya que todas las etapas de indagación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay las debe llevar por resolución un grupo de tareas especiales a nivel central liderado por la fiscal Elsa Reyes, que había adjuntado la fiscal de Administración Pública la denuncia penal contra el director de la UNP ante al menos 23 solicitudes presentadas por el precandidato solicitando el reforzamiento de su esquema de seguridad. Sin embargo, hoy el director nuevamente calificó como falsas dichas alertas y que la institución no estaba facultada en ese momento para reforzar el esquema de seguridad debido a su condición de precandidato. Escuchemos al director. Él no era candidato, era precandidato. Y la palabra precandidato no existe en el lenguaje, digamos, electoral. Lo que tiene que ver con resolución, en este momento, la UNP, la policía, el ejército y todos los organismos que hacen parte del CORPE están activados y están haciendo la protección, pero no para precandidatos, eso no existía. Este choque de trenes al interior de la Fiscalía no descarta esta línea de investigación por omisión y una futura imputación, pero esta vez radicada desde el grupo de tareas especiales, en otro de los casos en los que se ha demostrado la desconexión entre despachos del ente acusador, como lo hemos visto con el caso de Nicolás Petro, los archivos de alias Calarca, entre otros. 1:35, cambiamos de tema y hablamos de un documento que ha conocido en primicia Blue Radio, un concepto del Consejo de Estado que, en opinión del gobierno, lo faculta para que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional elija nuevo rector y no esté obligado a tomar posesión José Ismael Peña, quien al final resultó victorioso del pulso que en su momento se dio
contra el antiguo rector de la Universidad Nacional, que salió del cargo por decisión de ese mismo alto tribunal. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo. Recordemos que la solicitud había sido presentada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por el fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector, dejando en un limbo jurídico la situación de José Ismael Peña. Pues el ministerio pidió aclarar si en este fallo se pretendían órdenes implícitas como un eventual nuevo nombramiento o si solo debían cumplirse las disposiciones expresas de la sentencia. Sin embargo, la sesión quinta del Consejo de Estado rechazó la aclaración al considerar que el ministerio no estaba legitimado para actuar de forma autónoma en el proceso, pues el alto tribunal precisó que no corresponde definir quién debe ser el rector de esta institución, decisión que debería ser evaluada entonces por el Consejo Superior Universitario. Por otro lado, consultamos con el viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien aseguró que Ismael Peña no será nuevamente nombrado como rector, mientras se define si se abre un nuevo proceso de elección en la Universidad Nacional. Andrés Felipe Mora, quien recordemos fue el designado como rector encargado, seguirá al mando. En algún momento fue citado el director de la Unidad Nacional de Protección para rendir versión sobre el caso del senador Miguel Uribe Turbay. Ante esto respondió en Mañanas Blue. No, nunca me citó personalmente a nada. Sí. Entonces esa es la sorpresa. Entonces, ¿por qué resulta esto? Y es un poco como incompleto. Es decir, uno nota que ha habido como una cosa rara ahí. Y de ahí, entonces yo digo, pues aquí puede ocurrir alguna de dos situaciones. Una, pues primero, ambas están, digamos, inmersas en lo que yo considero podría ser la razón de esas decisiones. Que haya algún trasfondo político. Trasfondo político porque desde el comienzo el señor Víctor Mosquera, que es un caracterizado abogado que ha estado al servicio de las personas que atacan al gobierno por su posición política y que son de la oposición. No voy a nombrar a los clientes del doctor Víctor Mosquera. Entonces él comienza a hacer ya, digamos, casi que señalamientos como si yo fuera, digamos, el responsable. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Más de 2 horas duró la reunión entre los ministros Germán Ávila, Armando Benedetti y 17 gobernadores para discutir el decreto de emergencia económica que ha generado tensiones entre el gobierno nacional y las regiones. Sobre esto habló la gobernadora Dilian Francisca Toro en Mañanas Blue. La conclusión es que no llegamos a nada, como usted lo dijo anteriormente. Solamente se logró que la próxima semana haya como una mesa técnica para poder hacerle seguimiento como a los tributos, a las finanzas en los departamentos, pero realmente la esencia del problema, lo que nosotros fuimos a hablar, que se nos pudiera garantizar los derechos constitucionales que tenemos por las rentas cedidas de los licores y del tabaco, que nos financian derechos fundamentales como es la salud, la educación y el deporte. Eso era lo fundamental, pues primera vez que yo veo que un gobierno pues quiere como que los recursos que son cedidos a los departamentos pues se queden a nivel central. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Bienvenidos. Con aplausos fueron recibidos los 5 policías que, tras ser liberados por el ELN, fueron trasladados en un helicóptero de la institución hasta Cúcuta, donde los esperaba el director de la policía, el general William Rincón. Sus familias han vivido la angustia, han vivido momentos difíciles, pero gracias a Dios los tenemos de regreso en casa. Los 5 policías fueron secuestrados por hombres armados del ELN cuando se desplazaban como civiles en un bus de servicio público el pasado 6 de enero. Fue retirada la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en el refuerzo del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Ante esto respondió en Mañanas. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue.
Y suena la música más hermosa del fútbol mundial, del fútbol de clubes, la Liga de Campeones de Europa, la Champions. Hoy vuelve la jornada del torneo más importante a nivel de clubes en el planeta. Brujas de Bélgica derrotó a primera hora 4-1 al Kairat Almaty como visitante. En este momento se está dando uno de los batacazos del día. Está jugando el Manchester City, que viene de perder el clásico frente al Manchester United 2-0, y está perdiendo en Noruega con el Bodo Glimt 2-0 en el entretiempo, el equipo que lidera Pep Guardiola y que tiene como máxima figura a Erling Haaland. Así que está perdiendo el City 2-0 en este momento. Como decíamos, a las 3 de la tarde comenzará el resto de la fecha. El Copenhagen, Dinamarca, estará recibiendo al Napoli. El Inter de Milán en San Siro frente al Arsenal en un partidazo. El Olympiacos en Grecia frente al Bayer Leverkusen. Mientras tanto, el Sporting de Portugal, del colombiano Luis Suárez, estará jugando en casa en Lisboa frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El Tottenham estará jugando frente al Borussia Dortmund. Villarreal en la Cerámica frente al Ajax de Ámsterdam. Y estaremos también con el duelo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Blue Radio, con el partido entre el Real Madrid y el Mónaco. Eso será en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco frente al conjunto del Mónaco, del Principado. Así que esa será la jornada de partidos. Recordemos, ahí la vemos en pantalla: Copenhague, Napoli, Inter, Arsenal, Olympiacos, Leverkusen, Madrid, Mónaco, Sporting, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund y Villarreal frente al Ajax de Ámsterdam. Recordemos que ya a esta hora está perdiendo 2-0 el Manchester City frente al Bodo Glimt, que el Brujas terminó ganando 4-1 en su partido. Y mientras nosotros estamos de este lado del mundo viviendo lo que está sucediendo en la Champions, Venezuela, más allá de su tema político, de lo que está sucediendo en el país, de la incertidumbre que se genera alrededor de Venezuela y que nosotros estamos teniendo muy de cerca cada día acá en Meridiano Blue, hoy la Federación Venezolana de Fútbol anunció la contratación de un nuevo cuerpo técnico de cara a un nuevo ciclo mundialista. Para los próximos 8 años, en principio, sabemos que esto en el fútbol no significa nada, pero en los próximos 8 años, en principio, Osvaldo Vizcarrondo, aquel defensor central que fuese jugador del Once Caldas de Manizales, será el nuevo entrenador de la selección venezolana de mayores. Ahí lo vemos en pantalla, el anuncio oficial de Osvaldo Vizcarrondo como nuevo entrenador. Tendrá a su lado a Clever Xavier como asistente técnico, brasilero, al mexicano Mario Marín como preparador de porteros y al famosísimo Óscar Ortega como preparador físico. Decimos famosísimo porque hasta hace muy poco fue el preparador físico del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y del Loco Bielsa en la selección uruguaya. Ese es el cuerpo técnico de la selección de Venezuela. Recordamos, Osvaldo Vizcarrondo, nuevo director técnico de la Vinotinto, de cara a lo que va a ser el nuevo ciclo mundialista. Clasificará Venezuela, durará este cuerpo técnico, tendrá que ver con el clima político, qué pasará en el país. Por supuesto, estaremos atentos también a eso, pero por ahora, Vizcarrondo, nuevo técnico de la selección de Venezuela. La Champions que sigue al mando a las 3 de la tarde, mucho más partidos, juega el Real Madrid y por supuesto todas las novedades acá en Meridiano Blue. El escenario es el más catastrófico para el presidente Gustavo Petro, desafortunadamente, que en vez de tranquilizar al país, en vez de crear un plan de armonía, de que el gobierno y él como capitán del barco de la economía está a cargo y tiene garantizada la tranquilidad, el presidente lo que está es asustando a los colombianos. Amenazas sobre si se cae su emergencia económica, a pesar de que el presupuesto que presentó el gobierno estaba desfinanciado originalmente en 3%. Y esa es la batalla por 16 billones de pesos, que es la plata que el gobierno quiere recoger con los nuevos impuestos. La representante de la Cámara, Catherine Jubinao, criticó que ni desde el Ministerio de Educación ni desde la Fiscalía hay resultados alrededor de la investigación del título universitario de Juliana Guerrero. Aquí hay dos cosas que son muy lamentables y es la inacción por ahora del Ministerio de Educación y la inacción de la Fiscalía. Yo encuentro inaudito
que mi equipo de trabajo legislativo, siendo un equipo relativamente pequeño, tenga que asumir la tarea que tiene que hacer el Ministerio de Educación. O sea, ¿cómo es posible que sea una congresista la que se tenga que poner durante meses a revisar contrato por contrato, título por título, funcionario por funcionario, cuando el Ministerio de Educación, que es un ministerio que tiene cerca de 80 billones de pesos y tiene una dirección de inspección, vigilancia y control, en donde tiene que estar respirándole en la nuca a este tipo de universidades, no esté haciendo nada? La investigación de Juliana Guerrero, creo que la anunciaron hace más o menos 4 meses, es la hora y el ministro de Educación no ha dicho una palabra sobre cuáles son las sanciones, sobre cuáles son los hallazgos, sobre cuáles son las acciones que vienen, y en cambio uno sí se ve al ministro que se la pasa politiqueando, haciendo actividades. Hoy se cumple un año del segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos, un mandato que tiene al mundo en alerta, ha revolucionado diferentes aspectos, cimientos de la política internacional. Se prepara el presidente Trump esta noche para viajar hacia Davos, en Suiza. Juan Camilo. Y cumple este primer año de gobierno el presidente Donald Trump envalentonado y en conflicto con aliados históricos de los Estados Unidos. Ha sido una madrugada bastante activa para el mandatario, quien regresó a la Casa Blanca alrededor de las 2 de la mañana. Compartió varios mensajes privados a través de su red social Truth, mensajes que le habían enviado por Signal. Uno de esos mensajes publicados es el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le dice a Trump que está perfectamente alineado con él en lo que respecta a Siria, pero que no está entendiendo lo que están haciendo con Groenlandia, y le ofrece Macron que le organiza una reunión después de Davos, del G7 en París, que puede invitar a los ucranianos, daneses, rusos y sirios, y lo invita además a una cena los dos en París. Esto es lo más reciente en el marco de las tensiones del presidente Donald Trump con sus aliados en Europa. En las últimas horas, el mandatario estadounidense publicó un meme en sus redes sociales donde se le ve sentado en el despacho Oval junto a los líderes europeos, pero se ve atrás un mapa de los Estados Unidos donde la bandera de los Estados Unidos está coloreada no solo sobre el territorio estadounidense, sino también sobre Canadá, sobre Groenlandia y sobre Venezuela, haciendo referencia a que estos territorios están bajo control de los Estados Unidos. Pero ha sido un año, 365 días en los que el presidente Trump ha revolcado no solo Estados Unidos, sino el mundo. Desde sus aranceles globales que instituyó desde abril del año pasado con una base del 10% para todos los países, y en algunos casos como China, llegando en un momento a aranceles del 135%, hasta su política expansionista y de garrote. Pulsos con universidades, firmas de abogados, medios de comunicación, museos, colegios y hasta ligas deportivas han hecho parte del estilo confrontacional del presidente Trump durante este primer año de su segundo mandato. Pero los indicadores de las encuestas no lo muestran tan bien parado en este primer año de gobierno. Hay una serie de mediciones, una de Morning Consult que muestra una desaprobación del 51%, otra de Rasmussen del 53% y una de CNN arroja una desaprobación del 58%. No le va bien al presidente Trump en temas como economía, ni tampoco como migración, porque en los últimos días ha habido más resistencia y los estadounidenses han considerado que ha ido demasiado lejos en su política migratoria. Y se habla de Venezuela como uno de los logros de este primer año del gobierno de Donald Trump, la extracción y la captura de Nicolás Maduro. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y los pacientes le están pidiendo prudencia al presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones en este Consejo de Ministros, donde habló de liquidar las EPS intervenidas. Le aseguran que todo tiene que ser siguiendo la ley y no solamente por sus decisiones. Jessica, buenas tardes. Así es, Valentina, y es que recordemos que recientemente el presidente Gustavo Petro afirmó que estudia la opción de liquidar las EPS intervenidas basándose en un concepto del Consejo de Estado que permitiría utilizar recursos de la unidad de pago por capitación para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que estas no estén vencidas ni afecten la atención de los pacientes. Esta declaración del presidente generó reacción de la Asociación de Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva, calificó las declaraciones como una amenaza y afirmó que la ley no permite decisiones unilaterales sobre la liquidación de las EPS. Escuchemos. Y ahora nos amenaza que si el sistema no hace lo que él dice, entonces vamos a tener 3 sistemas de salud, el del FOMAP, el liderado por Gustavo Petro y el de las EPS privadas con el aseguramiento.
Además, señaló que la intervención sobre las 8 EPS no implica que el gobierno pueda decidir su eliminación de manera inmediata. Y se agrava la crisis. Esto es cierto, es real en la red hospitalaria del Atlántico, Vanessa. Le cuento, Ricardo, que hay un déficit fiscal de por lo menos 154.000 millones de pesos que ha llevado a que estén pendientes los pagos de al menos 900 trabajadores que están por prestación de servicio desde hace 4 meses. Están desesperados ellos, a punto de ir a paro, pero es que la situación también alcanza la prestación del servicio de energía eléctrica, donde la deuda con aire ya alcanza los 17.000 millones de pesos. Como consecuencia de esto, se presentó un daño en uno de los hospitales que hacen parte de esta red, el Juan Domínguez Romero de Soledad, el pasado domingo, y solo hasta hoy se realizó la respectiva reparación. Al parecer, la compañía estaba reclamando que por lo menos le hicieran un abono a la deuda para poder proceder con la reparación. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Y Claudia López sigue sin lograr un consenso para crear su propia consulta del centro. Sin embargo, mantiene conversaciones con al menos 3 personas luego de haber recibido un rechazo en medio de esos diálogos. Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Pues para Claudia López, en este momento hay 2 consultas en marzo, la de Petro, que es la del Pacto Amplio, en la que están Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda, y la de Uribe, que es la gran consulta por Colombia, que ya cuenta con 9 candidatos de centro y de derecha. Ella dice que no quiere irse a los extremos y por eso asegura que hay que construir una tercera opción. Ha hablado con Juan Fernando Cristo, con Leonardo Huerta, con Luis Carlos Reyes y el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, quien ya rechazó la invitación. Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Yo hoy, mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia por Colombia. Pero López también le hizo un llamado a Sergio Fajardo para que se una a ese grupo. Sin embargo, es importante recordar que Fajardo ha dicho hasta el momento que va a primera vuelta directo. Otros candidatos que han dicho que van a primera vuelta son Carlos Caicedo, Daniel Palacios y Abelardo de las Priella. Ahora, aunque Claudia López ha dicho que su consulta de centro podría ser con Juan Fernando Cristo, él todavía no ha descartado la posibilidad de ir a la consulta del Pacto Amplio. Hemos venido sosteniendo que la consulta que hoy se denomina Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda, en una consulta que repita el ejercicio del 26 de octubre del año pasado, sino tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Por otro lado, hoy se conoció que Miguel Uribe Londoño está haciendo contactos para reactivar su campaña presidencial. Recordemos que él fue expulsado del proceso de selección de candidatos del Centro Democrático y sería avalado por el Partido Demócrata Colombiano. En Meridiano Blue, una historia. Las historias de los policías liberados en el Catatumbo que habían estado secuestrados por el ELN. César Chaparro. El patrullero Ramón Alberto Coronel Medina, uno de los uniformados liberados, narró cómo vivió esos duros momentos desde aquel 6 de enero cuando guerrilleros del ELN se subieron al bus donde iba él y sus compañeros directamente a retomar sus labores como policías en las estaciones de norte de Santander. Él aseguró que los hombres encapuchados pidieron los celulares de los pasajeros y ordenaron que les dieran los códigos para luego revisar los perfiles, y así es como los descubren. En ese momento pues nos encontrábamos del turno de descanso del navideño. Después de disfrutar con nuestras familias, pues ya nos tocaba retomar el día 6 a las 7 de la mañana, ya con el permiso, hacia el trabajo. Ya ahí salimos a agarrar el vehículo porque todo la entrada es en vehículo. En ese momento pues ya nosotros íbamos como conciliando el sueño, ya íbamos ya como entre dormidos. En BluRadio.com detalles de esta historia de uno de los patrulleros liberados por el ELN. Hablando de disidencia, se conoce quiénes son los cabecillas que están frente a la guerra entre Mordisco y Calarcá en Guaviare. Felipe. Sí, señor, un informe de inteligencia indica que en Guaviare la facción de Calarcá opera a través del bloque Jorge Suárez Briceño con las estructuras Marco Aurelio Buendía al mando de William Castro, alias John Guerrero, y en paralelo la de Iván Mordisco tiene presencia mediante el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, en el que comanda Diego Horacio Tarache, alias Corea, y la subestructura 44 al mando de alias Jimmy Martínez. También están allí la segunda Marquetalia y la coordinadora nacional del Ejército Bolivariano bajo el frente Iván Merchán. Felipe, y la esposa del docente Felipe Cubides le está pidiendo a las autoridades en Bogotá que el crimen del docente no quede en la impunidad. Nicolás.
Valentina, y además confirmó que esto no debería ser un número más para la violencia que se vive en el país. Unas sentidas palabras que entregó a las afueras de la funeraria donde están velando en este momento el cuerpo del profesor de la Universidad Externado de Colombia. Además, en esta comunicación exigió respuestas de las autoridades. Ella es Denis Alfaro, la esposa del profesor Cubides. Que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo y capturar y condenar. Valentina, además, desde la familia dicen que esto no debería convertirse en una cifra más de muertos por la violencia en el país. Se espera que sobre las 4 de la tarde terminen las honras fúnebres en Bogotá y sea trasladado a su natal Bucaramanga.